7 son las personas que aspiran a llegar a la moneda en marzo. También son 7 sus asesores económicos principales y que vuelven a estar acá en Agenda Económica para analizar las principales medidas en crecimiento, gasto fiscal, impuestos y por supuesto también en pensiones. Partimos este segmento nuevamente especial en el programa con el candidato que por ahora está liderando en las encuestas. Paz, orden, justicia, reglas claras, eso va a traer más inversión. Y que haya progreso para que aquellos emprendedores que quieren salir adelante tengan alas, que eliminemos la burocracia, que eliminemos todas las restricciones que hoy día les afectan. No queremos subirle el impuesto a los combustibles a las personas, menos a los camioneros, pero queremos bajar impuestos. El hecho de que yo me baje el sueldo a la mitad si saliera electo presidente, no que los ministros, los subsecretarios se bajaran el sueldo a la mitad, va a solucionar el problema, pero es una señal. Nosotros defendemos un Estado austero, eficiente, moderno, sin operadores políticos. El encargado económico del programa de José Antonio Kast es ingeniero comercial y magíster en economía de la Universidad Católica, fue profesor ahí y también en la Universidad de los Andes. Trabajó en Copec y presidente y fundador de Primus Capital, dedicada al factoring y leasing. Ese es el currículum de Eduardo Guerrero, que está con nosotros en el programa. Gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. ¿Primus o Primus Capital? Primus Capital. Perfecto. Siempre hay que solucionar las dudas y para eso está también con nosotros Eduardo. Eduardo, partamos hablando de gasto público. Para el presupuesto 2022 se propone una rebaja del gasto efectivo en comparación a 2021 de cerca del 20%. Si ustedes llegan al gobierno, ¿lo van a cumplir esa recomendación de baja fuerte del gasto? Absolutamente, Nicolás. Para nosotros el compromiso es ser muy austeros con el uso de los recursos públicos. Y hay una serie de partidas donde uno puede entrar a echar mano, adecuar el presupuesto que hoy día existe para poder desarrollar las políticas que queremos sacar adelante. Y es importante dar las señales correctas de que es necesario volver a ajustar el cinturón porque necesitamos que este país vuelva a crecer y, por supuesto, el compromiso con la sostenibilidad fiscal es un elemento muy importante. ¿Y cuál es la trayectoria para los años siguientes? Nuestro escenario base considera que vamos a ser capaces de llevar el déficit fiscal a poco menos de un 1% al final de nuestro cuarto periodo de gobierno. ¿Estructural? Estructural. ¿Y eso a dónde nos puede llevar con la deuda pública? Porque se espera cierre este año en 37,5% y ya hay proyecciones de que se puede estabilizar en 45 o incluso en 50 puntos del PIB. Nuestro compromiso y escenario base es que la deuda bajo ninguna circunstancia va a superar el 44% del producto. ¿Para qué año? Al final del cuarto año. ¿Y ahí se estabiliza? O sea, el objetivo es que en un futuro los gobiernos que vengan después de nosotros tengan estabilidad fiscal y después vayamos bajando ese nivel de deuda. ¿Y eso no evitaría, por ejemplo, que nos hagan una downgrade en la clasificación de riesgo? Por cierto, y es algo que ya hemos visto cómo se ha encarecido la deuda, no tan solo para Chile, sino que también para nuestros compatriotas, que muchos hoy día ven limitado el sueño de la casa propia, producto precisamente del alza en el costo de la deuda. Hemos preparado una gráfica con el resumen de algunas de las medidas principales económicas de José Antonio Kast. La vemos en la pantalla a continuación. A ver. Estas son las medidas principales y también bastante polémicas. Reducción de al menos 10% del personal en la administración pública. Con esa medida, Eduardo, ¿cuánto esperan ahorrar en gasto público? A ver, la primera idea es muy importante. José Antonio ha sido muy claro en que debemos sacar los operadores políticos, debemos ser muy cuidadosos con los recursos que son de todos los chilenos. En particular, cuando hablamos de sacar el 10% del personal, lo que estamos pensando es sacar efectivamente quienes hoy día son más operadores, que son familiares de alguien que está en el Congreso y que no necesariamente está desempeñando su función como corresponde. Ahora también, para ser muy sinceros, lo que nosotros estamos contemplando es hacer planes de retiro para que la gente que ya lleva un buen tiempo en el servicio público y que ya no quiere seguir pueda efectivamente ir dejando esos puestos. Ahora, esos son más de 100.000 personas. ¿Ustedes creen que se puede hacer realmente? Porque uno puede proyectar que haya movilizaciones, que haya mucho descontento y eso puede ser bastante difícil lograr eso. Nosotros hemos hablado en torno a 30.000 personas y lo importante es ser muy claros en lo que nosotros queremos hacer. Y en ese sentido el mensaje ha sido inequívoco, en que lo que a nosotros nos importa es ser muy cuidadosos con la billetera fiscal,
y queremos dar planes de retiro a quienes corresponda y de esa manera que los recursos sí vayan a las necesidades sociales que tiene la gente. Pero si lo logran, ¿cuánto esperan ahorrar y destinar a otros efectos? La verdad es que el monto exacto va a depender de cuál sea en definitiva el plan de salida de esas personas, porque tú comprenderás que dependiendo de si alguien lleva muchos años trabajando o si se acoge un plan especial de salida, es distinto el monto a nivel del ¿Pero alguna estimación? Pero no, mira, más que amarrarme con un número, porque no quisiera hacerlo a estas alturas, lo que sí es importante es dar el mensaje correcto, y que es que el gasto va a ir a los temas sociales y no se va a quedar enmarañado en la burocracia pública. Dependiendo de los cargos que salgan, dependiendo de las condiciones en que está saliendo esa persona que está contratada, va a depender de cuánto se va a poder eficientar. Pero solo para darte un número, porque me doy cuenta que eso es lo que te gustaría tener. Hay un estudio del BID que muestra que hay un gasto ineficiente del presupuesto público en Chile en torno al 1,8%. Por supuesto que eso no es únicamente y exclusivamente operadores políticos ni nada por el estilo, pero esa estimación habla de 5.500 millones de dólares que se podrían recuperar si es que fuéramos mucho más eficientes en la ejecución del gasto. Voy a asumir entonces que ustedes utilizan eso como base y lo vamos a conversar más adelante. Otras medidas que también vamos a conversar inmediatamente: reducción del IVA de 19 a 17%, reducción del impuesto corporativo, el de primera categoría de las empresas, del 27% actual al 17%. Aquí también autonomía del CERNAC, incluso más allá de los gobiernos de turno, y ustedes modifican el régimen tributario de emprendimientos y esperan que las pymes que generen menos de 25.000 UF al año simplemente no paguen impuesto. Y bueno, impuesto es precisamente uno de los temas principales en la campaña de José Antonio Kast. En la nota de Belén Vázquez vemos un resumen y también qué opinan expertos tributarios al respecto. Achicar el Estado, mejorar la eficiencia del gasto público y una reducción casi generalizada de impuestos. Esas son las propuestas en materia económica de José Antonio Kast. El candidato del Frente Social Cristiano destinó 7 páginas de su programa para abordar lo que promete será crecer con fuerza. No queremos subirle el impuesto a los combustibles a las personas, menos a los camioneros. Nosotros queremos bajar impuestos. Una de las ideas más llamativas es la rebaja del IVA, el mayor recaudador del fisco chileno. En un eventual gobierno del republicano se reduciría 2 puntos y pasaría de 19 a 17%. La idea, dice, es que en un futuro el 10% de ese 17 sea usado en gastos operacionales del Estado y el otro 7 ayude a financiar las pensiones de los consumidores. Al menos el año pasado fue casi el 50% de la caja del fisco. Claro, a todo el mundo qué rico si pagas menos impuestos, obviamente, pero ahí no estás distinguiendo a quién le rebajas ese 2%. 2 puntos del IVA recaudan bastante. Pensemos que en el pasado 1 punto del IVA fue suficiente para financiar toda la reforma de pensiones. Pero esa no es la única rebaja de tributos. El impuesto corporativo, el segundo mayor recaudador, también vería una rebaja y bastante más sustancial que la del IVA. El candidato republicano propone recortarlo 10 puntos, pasando de 27 a 17%, aduciendo que con ello la inversión privada aumentará 9 puntos del PIB. Podríamos tener espacio para bajar los impuestos a nivel corporativo y a lo mejor lograr una mejor tributación a nivel de personas. Y eso no significa necesariamente subir los impuestos a las personas, sino cambiar quizás los momentos en los cuales esas personas tributan. A nivel mundial se está proponiendo como impuesto mínimo corporativo un 15%. Por lo tanto, no es irracional y no es descabellado pensar y proponer una rebaja de impuestos en Chile, una reducción de impuestos. José Antonio Kast plantea además la eliminación de algunos tributos personales como los de herencia, contribuciones o donaciones y exime del pago de impuestos a las utilidades que sean reinvertidas por los dueños de las empresas. Lo que se busca con el tema de los impuestos es tratar de equiparar o que sea más equitativo la vida para todos. Entonces ahí no sería quizás tan equitativo. Las propuestas también consideran eliminar y reducir Ceremis y fusionar ministerios y subsecretarías para optimizar lo que él califica como gasto público ineficiente. La interrogante entonces es cómo sacar adelante las 829 medidas de su programa con una reducción de impuestos y una eliminación importante del sector público. Eduardo, ustedes proponen bajar de 27% a 17% el impuesto de primera categoría. La primera pregunta es, ¿por qué hacerlo si en verdad no hay muchos actores políticos ni públicos que estén pidiéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué sugerirlo?
porque tener una tasa del 27% de impuestos a las empresas es una mala política pública, como fue una mala política pública el Transantiago o el manejo del maremoto posterior al terremoto. ¿Y por qué? Te lo voy a graficar de manera muy clara. La OCDE en sus informes ha publicado cómo Chile hoy día tiene una de las tasas de impuestos más altas a nivel mundial, superada solo por 3 países. Uno de ellos la República Democrática del Congo, que convengamos que no es el modelo de desarrollo que nosotros queremos para nuestro país. Por otra parte, hay un índice que se llama el índice ICTI, que precisamente mide la competitividad de los sistemas tributarios a nivel mundial, de los países OCDE en particular. Nosotros salimos ranking 35 de 36 países OCDE, o sea que somos prácticamente los últimos en el ranking por la competitividad de nuestro sistema tributario. El Banco Mundial, en su informe a la hora de establecer cuáles son los países más fáciles para hacer negocios, nos pone también en un muy mal puesto a la hora de hablar de impuestos. ¿Por qué salimos tan mal rankeados? Por el alto impuesto a las empresas y por lo engorroso que es realizar una declaración renta en nuestro país. De hecho, ustedes proponen que se vuelva al sistema totalmente integrado, un 100% como era antes. Me parece que esa es una petición mucho más transversal dentro del sector privado, pero no bajar los impuestos, por lo menos de primera categoría. Habiendo ya graficado, ¿no es cierto?, de que hoy día tenemos una mala evaluación de nuestro sistema tributario, en particular por el tema de impuestos a las empresas, el alto impuesto corporativo y lo engorroso que es nuestro sistema tributario, lo que nosotros sabemos, y hay mucha teoría, tanto empírica como evidencia teórica, que respalda que cuando tú tienes altos impuestos a las empresas, se frena la inversión y se frena el crecimiento. Y los datos en Chile están a la vista. La reforma de Michelle Bachelet lo que hizo en recaudación fue muy bajo, lo que logró incrementar la recaudación fiscal fue extremadamente bajo y el impacto que tuvo en menor inversión y en menor crecimiento fue radical. Y eso lo vamos a cambiar. Pero principalmente por lo engorroso del sistema. Por eso creo que lo más que pedía el sector privado es volver al sistema completamente integrado, como proponen. Eso por una parte, y las altas tasas. Sí, o sea, hoy día en un mercado de capitales que está tremendamente integrado a nivel mundial, tú tienes que tener un marco regulatorio que sea atractivo para que lleguen inversionistas de otras partes del mundo a invertir en nuestro país. Pero tan fuerte, de 27 y 17%, ¿no era mejor algo gradual, de a poco, que apuntara quizá a eso, pero un periodo de tiempo mucho mayor? Porque de 27 a 17% tengo un dato que seguramente lo manejan. Esos 10 puntos del tasa de impuestos de primera categoría, si se hubieran aplicado esa reducción en 2020, hubieran significado 3.840 millones de dólares menos de recaudación fiscal. Eso, en estos momentos donde lo que se pide es mayor gasto fiscal, es un monto enorme que hay que compensar de alguna manera. Sí, lo que pasa es que tu análisis tiene el detalle que tiene una mirada de equilibrio parcial y no de equilibrio general. Lo que sucede es que cuando tú bajas los impuestos, el efecto en mayor crecimiento es muy significativo. Y hay evidencia, tanto en Chile, respecto a eso, con la reforma de Michelle Bachelet, que aumentó la tasa de los impuestos. Imagínate que el año 2015 la tasa era 22,5, el año 2016 estaba en 24. ¿Y qué vimos con la recaudación de las empresas no mineras? Que cayó la recaudación. Cayó en 90 millones de dólares la recaudación, aún habiendo subido la tasa de impuestos. Pero ¿cuál es la evidencia comparada para hacer esa correlación tan directa de que un alza muy fuerte de impuestos a las empresas realmente produzca un crecimiento enorme de, por ejemplo, lo que ustedes proponen como promedio, que Chile crezca entre 5 y hasta 7% durante un eventual gobierno de José Antonio Kast, y incluso la inversión suba hasta más o menos 28% del PIB? ¿Por qué están tan confiados de que hay una relación tan directa entre baja de impuestos y ese enorme crecimiento y también enorme aumento de la inversión? Mira, hay mucha evidencia de la estrecha relación que existe entre los sistemas tributarios y el crecimiento económico, y en particular los impuestos a las empresas, cómo se vinculan con la inversión. Estamos muy de acuerdo en que el crecimiento económico y la inversión no dependen única y exclusivamente de los impuestos, y por eso es importante abordar el tema de la certeza jurídica, que es algo que vamos a recuperar en nuestro gobierno, y también eliminar la burocracia, que muchas veces ha trabado grandes proyectos de inversión y pareciera que queremos matar a los emprendedores en vez de apoyarlos. Por eso, ¿creen que quizás es demasiado optimista esta relación tan directa? Por lo mismo que tú mencionas, las certezas jurídicas y regulatorias, algo que en estos momentos está siendo bastante puesto en duda por inversionistas extranjeros respecto a Chile, por lo que ha sucedido con los retiros de fondos, lo hemos visto con los anticipos en las rentas vitalicias. ¿No creen que quizás eso va a pesar mucho más a la hora de decidir una inversión que una eventual baja de impuestos? Porque si José Antonio Kast llega a la moneda, va a estar todavía la convención constituyente
redactando la nueva Constitución, hemos visto lo que ha hecho el Parlamento con los retiros de fondos y por lo tanto esas políticas públicas uno no sabe si se van a mantener o no. Por lo tanto, ¿no creen que esas dudas respecto a si Chile va a mantener las reglas del juego o no pesen más que simplemente una fuerte baja del impuesto a las empresas? Por eso mismo lo importante es dar las señales correctas y nuestro partido se juega en generar el marco de confianza para que todos los emprendedores, todos quienes quieren desarrollar un nuevo proyecto de inversión en Chile, lo hagan de buena forma. Y eso se juega, por una parte, con el tema impositivo, y nuestros impuestos hoy día son uno de los más altos a nivel mundial. ¿Ya? Y eso está limitando que inversionistas muy importantes extranjeros vengan a invertir a nuestro país. Pero esos factores de incertidumbre no van a depender solamente de quién esté en la moneda a partir de marzo. Estoy de acuerdo que van a haber elementos de incertidumbre que se van a mantener, pero ¿cuál es nuestro desafío? Generar certezas precisamente para que sean lo menos posible esas incertidumbres. Y obviamente declaraciones como las que hace el entorno del candidato Gabriel Boric, que siembra incertidumbre, no van en la dirección absolutamente opuesta. O, por ejemplo, el que estén ahora siguiendo con la idea de legislar un indulto para quienes cometieron delitos, también genera incertidumbre. Nosotros por eso somos la candidatura que respalda el orden público. Vamos a recuperar el orden porque es importante dar certezas a todo nivel. Lo otro, baja del IVA de 19 a 17%. El IVA es lejos el mayor recaudador de nuestro país, prácticamente la mitad de los ingresos fiscales, y esos 2 puntos son 2.060 millones de dólares. Sumando lo que se deja de recibir si se baja el impuesto de primera categoría, más esta baja en el IVA, son más o menos 5.900 millones de dólares. Y tú mencionabas, Eduardo, que este informe del BID respecto al gasto fiscal ineficiente son 5.500 millones de dólares. No se alcanza a compensar. Hay más elementos que me encantaría hacerme cargo. Por una parte, está la forma en que tú puedes mejorar las compras y licitaciones públicas. Nosotros hemos hablado de incorporar las nuevas tecnologías en la administración, en particular el blockchain en la administración pública. ¿Qué nos va a permitir eso? Que las licitaciones sean mucho más transparentes, que los beneficios sociales y ayudas que recibe la gente también sea mucho más claro quién las recibe. Y por otra parte, es una tremenda herramienta para combatir la corrupción, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. Existe el Transantiago, que hoy día le cuesta más de $1.000 millones al año al presupuesto de la nación. Hay programas que están mal evaluados por la DIPRES, que hay que cortarlos. Ahí hay ahorros de en torno a $500 millones. Por otra parte, hay otros programas que queremos reemplazarlos por transferencias directas a la ciudadanía. Ahí tienes otros $500 millones adicionales. Y en particular, respecto de las bajadas tributarias, nosotros hemos sido muy claros que precisamente por el compromiso con la sostenibilidad fiscal, el impuesto a las empresas, como ha sido tan dañino con la inversión y con el emprendimiento, es que lo vamos a bajar de inmediato, pero en cambio el IVA y las otras reducciones tributarias las vamos a ir haciendo de manera gradual. En el mercado ha habido bastantes dudas respecto a la sostenibilidad de cómo se financia el programa que ustedes proponen. Precisamente un economista hace una pregunta al respecto. Es Martín Besfamille, que es profesor de Economía de la Universidad Católica. La mayoría de la evidencia empírica y teórica no ha validado la conjetura de que una rebaja de los impuestos provoque un aumento posterior de la recaudación. En caso de que ustedes se enfrenten a esa situación, ¿cómo harían para financiar el déficit resultante? A ver, primero es no compartir esa afirmación tuya previa respecto de qué opinan los mercados. Yo he tenido la suerte de conversar con distintos agentes internacionales y están mirando con muy buenos ojos las posibilidades de invertir en Chile, precisamente por la posibilidad de que José Antonio Kast llegue a ser presidente de la República. Por lo tanto, estamos convencidos que ese cambio en el ánimo, esa mejora en las expectativas, sumada a nuestro ambicioso proyecto de infraestructuras, va a revitalizar la inversión y el crecimiento económico en Chile. Ahora, haciéndome cargo de la pregunta que se me hacía recientemente, el mejor caso para poner de ejemplo en Chile es Irlanda. Irlanda, un país pequeño, de un tamaño incluso menor al de Chile, que como lo que ellos hicieron fue que pasando de impuestos a las empresas que estaban en el 40%, ¿sabes a cuánto lo bajaron? Al 12,5%. Y ellos no solamente lograron mayor recaudación por vía de impuestos a las empresas, sino que lograron acelerar el crecimiento económico. ¿Y cuánto fue el mayor crecimiento? ¿Cuánto creció la inversión ahí? Te explico. Ellos crecían en torno al 2%, estaban igual que el promedio de la OCDE durante los años 80. Hicieron estas reducciones importantes en materia de impuestos a las empresas y lograron llevar su crecimiento hasta sobre el 5%. Y es algo que ha sido sistemáticamente en los últimos 20 años. O sea, ahí hay un ejemplo muy gráfico en el que la recaudación de las empresas, ojo, no solamente aumentó, sino que también aumentó como proporción del producto. En nuestra mirada, lo que nosotros queremos es que la recaudación total
aumente, más que estar obsesionados como un porcentaje del producto. Y solo para terminar la idea, ¿por qué es importante que en términos absolutos aumente más que como proporción del producto? Porque si nosotros vamos a lograr que el producto crezca en nuestro país, por cada punto de crecimiento extra, tú generas ingresos fiscales por 600 millones de dólares. Por lo tanto, si tú un año pasas de crecer 1% a crecer 6%, creaste 3.000 millones de dólares adicionales del presupuesto de la nación. Pero ¿qué pasa si no se logra ese crecimiento? ¿Cuál es el plan B para precisamente netear las menores recaudaciones por la baja de impuestos? ¿Dónde está? Por eso mismo es que hay que ser muy claros en cuál va a ser la ejecución de estas reducciones tributarias. Nos encantaría hacerlas todas, pero muy conscientes del compromiso con la sostenibilidad fiscal es que nosotros vamos a comenzar con la reducción del impuesto a las empresas del 27 al 17 y el impuesto cero a toda startup y pyme. De esa manera, si las cifras nos acompañan, vamos a poder ser mucho más agresivos en la reducción del IVA y si no, bueno, tendremos que hacerlo de manera mucho más paulatina. Para mejorar la recaudación hablan de eliminar prácticamente todas las exenciones especiales. ¿Se elimina la exención a la ganancia de capital y si es así, cuánto se grava? Mira, en materia de exenciones sabemos que aquí va a haber una dificultad importante a nivel de conseguir los votos en el Parlamento y en el Congreso, ¿ya? Y nosotros estamos muy conscientes de esa situación, por lo tanto nuestra propuesta va a ser llegar a grandes acuerdos en el Congreso para lograr eliminar la mayor cantidad de exenciones, como por ejemplo la renta presunta, que es donde habría mayor unanimidad o mayor voluntad de conseguir los votos. La devolución del diésel a la industria, también por factores climáticos, el candidato no está a favor de hacerlo, pero ¿cuál es su opinión? Mira, la verdad es que tenemos que ser muy responsables con el contexto país que nos va a tocar enfrentar. Por eso es muy importante que en la elección de noviembre no solamente elijan un buen presidente, sino que también elijan un buen Congreso, ¿ya? Porque es necesario contar con el respaldo en el Parlamento para poder ejecutar las políticas que nosotros queremos desarrollar. Pero sí se podría valorar entonces que se elimine la devolución del diésel. Sí, mira, para ser muy claro, nuestro programa no está escrito en piedra y en eso José Antonio ha sido muy claro, ¿ya? Entonces, materias como esa van a estar en evaluación y van a estar arriba de la mesa y no nos vamos a casar hoy día al respecto. Mi última pregunta respecto a impuestos. Y un impuesto que no entiendo mucho, la verdad. Impuesto negativo a la renta de 17% para personas con ingresos mensuales entre salario mínimo y el límite exento de 680.000 pesos y que eso se va a depositar en una tarjeta social. ¿Qué es un subsidio? ¿Es un bono para todas esas personas? Básicamente lo que se está estableciendo es hacer transferencias directas, entendidas como un impuesto negativo, ya es una transferencia directa, que van a ser ayudas sociales, que van a ir directamente a quienes más lo necesitan y eso sobre la base de ir eliminando otros programas asociados. ¿Por qué se le pone un impuesto negativo a la renta de 17%? ¿Por qué no se le denomina simplemente un bono, un subsidio? Fue la forma en que quedó redactado en el programa, pero creo que no tiene mayor relevancia. ¿Y eso cuánto cuesta, cuántas personas van y cómo se financia también? Por eso, el financiamiento, bueno, de hecho, me da la oportunidad de retomar el tema del financiamiento. Muchas veces los programas hablan de cuánto cuesta el programa de una determinada candidatura y hablan de en torno al 3 o 8 puntos del producto, ¿no es cierto?, que es lo que escuchamos en los candidatos de izquierda. Lo cierto es que no se dan cuenta o no parten de la base de que hoy día tú ya cuentas con ingresos de la nación por más del 20% del producto y por eso es que hay que ser tan cuidadosos con los recursos públicos, porque tú ese 20% es mucha plata y en la medida que uno administre de buena manera esos recursos públicos puede hacer muchos planes sociales. Sí, pero importante saber cuánto cuesta porque esto me suena como un IFE o un bono eterno. No, para nada, nada más lejano a eso, todo lo contrario, es algo bastante focalizado y acotado en quienes hoy día tienen menores ingresos. Pero eterno, me refiero a que en el tiempo, no para todas las personas, está bien acotado ahí, pero es... o sea, me refiero a que no tiene límite de término. Bueno, por eso va a depender de cómo vayan evolucionando, ¿no es cierto?, los ingresos de esas personas que hoy día serían los beneficiados de esa política. Bueno, hemos hablado de impuestos bastante al regreso en este especial de Agenda Económica con Eduardo Guerrero, encargado económico del programa de José Antonio Kast. Estaremos hablando del tema que a mi juicio siempre es el más difícil, pensiones, acá en Agenda Económica. Porque entre todos podemos hacerlo todo. Seguimos conversando con Eduardo Guerrero, encargado económico de José Antonio Kast. Hablamos de pensiones. Eduardo, pensión básica universal para todos desde los 65 años, financiadas con impuestos. ¿Cuánto
¿Cuánto es el monto que ustedes tienen como objetivo? A ver, si me permites primero hacer una introducción respecto a cuál es el problema de pensiones que tenemos en Chile, sobre todo en este programa que da los tiempos para poder desarrollar las ideas que uno quiere. Hoy día en Chile hay dos temas que hay que considerar. Por una parte está el monto acumulado de los trabajadores durante toda su vida laboral, que tenemos que tratar de que ese monto sea lo más grande posible. Y por otro lado, la pensión que resulta de utilizar ese monto al momento de ver cuántos años va a vivir esa persona después de dejar de trabajar. Por lo tanto, esos son los dos grandes temas en donde tenemos que preocuparnos, ¿ya? Y hoy día, cuando hacemos el cálculo, nos damos cuenta de que las pensiones no alcanzan o no son lo suficientemente dignas para sostener a una persona que vive una determinada cantidad de años después de trabajar. Ustedes apoyan en la cuenta individual y mencionan que hay que subir la cotización en 4%. Eso parece bastante poco respecto a toda la discusión de pensiones en el mundo. ¿Por qué solo 4% y no más? Voy al detalle de eso. Okay. El monto acumulado depende principalmente de tres grandes variables. Por una parte, la cantidad de años o el plazo en el que tú cotizaste, y que hoy día tenemos un problema. Vemos que quienes se están jubilando han cotizado menos de 20 años, incluso menos, más de la mitad de la gente que está hoy día jubilándose ha cotizado 20 años o menos. Entonces, ese es un tema que hay que solucionar, que es el famoso tema de las lagunas previsionales. Ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que así como existe seguro de cesantía, ¿no es cierto?, que cubre la remuneración, bueno, que también tengamos seguros que vayan cubriendo precisamente las imposiciones. Esa es una medida. Sí. Por otro lado, está el incentivar la formalización de muchos empleos que hoy día no cumplen con todos los temas regulares. De hecho, ustedes proponen, por ejemplo, para contratar mujeres, un seguro que se encargue de pagar las cotizaciones de las mujeres para las pymes, me imagino que las contraten. Eso... ¿Para siempre también que ese seguro o el Estado pague las cotizaciones de las mujeres? No, mira, lo que nosotros... hay varias ideas y propuestas en la discusión, para serte muy sincero. De hecho, una de las que a mí me gusta y encuentro más interesante es durante un periodo de tiempo acotado el que el Estado se haga cargo de pagarle las imposiciones a quienes van a participar en los empleos de menores remuneraciones. De manera que no hay un costo de formalizarse para las pymes. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿Para pymes, me imagino? Para pymes, efectivamente. Entonces, nosotros lo que queremos es desarrollar una serie de políticas que precisamente apunten a la formalización, que la gente cotice más años y por lo tanto nos hagamos cargo del problema de las lagunas previsionales. Entonces, un primer punto yo te decía cuánto tiempo la gente cotiza. Un segundo tema es la tasa, y voy a tu pregunta. Actualmente nosotros cotizamos el 10%. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de subir esa tasa del 10 al 14% y de manera paulatina, siguiendo el crecimiento del índice de remuneraciones reales, porque no queremos dañar el empleo. ¿Ya? Esa es una segunda política que es muy clara y en ese contexto ser el contrapunto a las otras candidaturas. ¿Y por qué tampoco 4%? ¿Para no dañar el empleo como ustedes mencionan? Precisamente porque es un costo, ¿ya? Y sobre todo las otras candidaturas que tienen el componente de reparto asociado a eso, me refiero a las candidaturas de izquierda, lo que están haciendo ahí están poniendo un impuesto al trabajo. ¿Ya? Cosa que nosotros bajo ninguna circunstancia queremos hacer. Me imagino que el tercer punto, el pilar solidario, pensión básica universal. Ahí... No, todavía no. El tercer punto es la rentabilidad, y que se habla poco de la rentabilidad. ¿Ya? Los fondos actuales acumulados han rentado en promedio un 7,5% en términos reales. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que una persona que cotizó 30 años, cuando ve el monto acumulado después de esos 30 años, más de 2/3 son rentabilidad, o sea, multiplicación de sus fondos, y menos de 1/3 ha sido lo que él aportó directamente. ¿Y por qué es tan importante hablar de rentabilidad? Porque las otras candidaturas hablan de subir las tasas, pero no se hacen cargo del tema rentabilidad, sobre todo cuando ponen a un monopolio político a cargo de lo que podrían ser los fondos de todos los chilenos, cuando lo que nosotros promovemos es ponerle más competencia precisamente al sistema de AFP. Por lo tanto, ¿qué es lo que trae eso consigo? De que la rentabilidad sea más alta, porque tú puedes tener una tasa de cotización mayor, puedes estar cotizando más años, pero si la rentabilidad es más baja, puede que al final de la vida el monto acumulado sea el mismo. Bueno, de hecho, sobre la función de las AFP, específicamente sobre las comisiones, es la pregunta que hace en estos momentos María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest. Su programa de gobierno detalla que exigirá mayor eficacia a las AFP. Entre ellos, modificará ciertas regulaciones para que puedan obtener mejores rentabilidades de los fondos de pensiones. Y dice que en caso de rentabilidad negativa no podrán cobrar comisiones. ¿Puede detallar más cómo espera aplicar eso? Las AFP no podrán cobrar comisiones nunca más hasta que se haya devuelto esa diferencia de rentabilidad.
Bien, mira, lo que nosotros tenemos en el programa contemplado es la posibilidad de cambiar el esquema de cobro de comisiones actual porque queremos meterle más competencia al sistema. Lo que nosotros estamos pensando en separar, por un lado, quienes son los que van a administrar los fondos, o sea, quienes tienen el desafío de generar más rentabilidad, y por un lado, quienes son simplemente o cumplen el rol recaudatorio, ¿ya? O administrador de los fondos que se obtienen vía cotizaciones y el pago de las futuras pensiones. Separando esos dos mundos, queremos que haya más competencia en la administración. Y una de las metodologías que ha funcionado, ¿ya? Y que nosotros tenemos evaluadas es precisamente que la comisión pueda tener un componente variable en función de la rentabilidad. De manera que si no hay rentabilidad y los fondos no aumentan, no se pague comisión o que la comisión sea menor. Y da la pregunta, ¿hasta cuándo no se cobra comisión? No, por eso, la implementación de eso podría tener un componente variable, eso tampoco está escrito en piedra, pero pensamos que la comisión tenga dos componentes, uno fijo y una variable, y el variable sea precisamente indexado a la rentabilidad de los fondos, de manera que si no hay rentabilidad, que la gente no pague. Tenemos preparado un resumen también con las principales medidas para pensiones en el programa económico de José Antonio Kast. Quizás ya algunos de los puntos los mencionamos, ahora lo vemos desplegados. ¿Qué cambios habrá en pensiones? Pensión básica universal, me debe el monto y que es un monto a definir, pero vamos a ver si ya lo tienen algo definido. Lo vimos, alza de cotización en 4%. Mujeres, aquí, punto importante, subir la edad de jubilación hasta igualarla a los hombres en 65 años. Y ahí ustedes proponen, por ejemplo, que las personas que ingresen al mercado laboral en 2022, esas mujeres se jubilan a los 61 años. Las que ingresen al mercado laboral en 2023, esas mujeres se jubilen a los 62 años y así hasta llegar a los 65. Pero eso va a ser en mucho tiempo más. ¿Por qué no hacerlo antes, si lo que se quiere es ahorrar más? Y me imagino que antes también. Muy de acuerdo contigo. Mira, a ver, lo que nosotros estamos proponiendo para que esta no sea una discusión política eterna, porque la hemos visto, es cosa de revisar el Congreso como la reforma de pensiones la ha ido chuteando y chuteando. Lo que nosotros proponemos en materia de la edad de jubilación es que quede indexada la expectativa de vida, de manera que no tengamos que pasar por el Congreso para aprobar una ley que muchas veces a los parlamentarios les cuesta ejecutar porque es impopular. Entonces lo que nosotros decimos es indexemos la edad de jubilación con la expectativa de vida de las personas. Y de esa manera nos sacamos este problema político que muchas veces los parlamentarios por temas de reelección o temas electorales les cuesta tanto hacer lo que es mejor para el país. Y déjame retomar aquello que dejamos pendiente hace un rato atrás. Pensión básica universal. Sí, pero hay un último punto adicional respecto de la cotización individual. Lo que nosotros estamos proponiendo también y recogiendo la propuesta del candidato en primarias Ignacio Briones y de su comando, la gente de Bópoli, de que se pueda cotizar también a través del consumo. Y por eso cuando hablamos de la reducción gradual del IVA, lo que nosotros estamos pensando es que la tasa de 19% se mantenga, pero lo que está bajando en recaudación para ingresos fiscales totales de la nación vaya a la cotización individual de quien está consumiendo, ¿ya? Y de esa manera también tengamos una nueva fuente de cotización para las futuras pensiones. No entendí esa parte. Del 19 al 17%, ¿esos dos puntos vayan a financiar pensiones? Efectivamente, pero que esos dos puntos vayan a la cotización individual de aquella persona que está consumiendo. ¿Y cómo se hace la trazabilidad? Con tecnología. Hoy día existe la tecnología disponible, así como cuando tú vas y compras y tienes un programa de fidelización de puntos, de que tú asocies esa partida de 2 puntos del IVA que vayan a tu futura pensión. O sea, se va a seguir cobrando IVA de 19%, pero solamente que esos 2 primeros puntos van a ir a las cuentas individuales de las personas. Eso es lo que queremos hacer de manera gradual y por eso antes te decía de que la velocidad en la que implementemos eso va a depender de la evolución de las cuentas fiscales. Y de los 17% restantes del IVA, 10% de eso... 7 puntos de ese 17%, eso vaya a engrosar las pensiones de todas las personas en esta pensión básica universal. No, para ser un poco más preciso, lo que nosotros proponemos es, partiendo de este 19, hacer esta rebaja gradual que nosotros creemos que nuestro gobierno, si se dan las cosas de acuerdo a lo que tenemos presupuestado, vamos a ser capaces de llegar a este par 17 y 2. ¿Ya? Pero nuestra mirada sería que ojalá en el futuro poder seguir bajando la tasa del IVA, porque es el impuesto por definición más regresivo, ¿ya? Después de la inflación, por cierto, ¿ya? Entonces, qué ganas de poder seguir bajando el IVA, pero conscientes del tema de la sostenibilidad fiscal, es que no somos más agresivos y somos muy sinceros a la hora de transparentar este 17.2 que creemos que sí es alcanzable durante nuestro gobierno. Perfecto, ahí tienen un cambio respecto a lo que hayan presentado en el programa hace algún tiempo, que en eso nos estamos basando. Entonces, si de usted dependiera, el IVA bajaría aún más, pero toda esa diferencia de lo actual que vaya a las cuentas individuales de las personas. Correcto. Ya, ahora
Le he preguntado como 5 veces, Eduardo. Ahora sí voy. Pensión básica universal a los 65 años. ¿Cuánto? Mira, dependiendo de cuándo tú la implementes, si es a los 65 años o es a la cuarta edad, va a ser el costo asociado. Hoy día, yo ya te describí el problema que teníamos en pensiones para hacernos cargo del mediano y largo plazo. ¿Cómo nos hacemos cargo hoy día de quienes están recibiendo pensiones insuficientes? ¿Ya? Nuestra mirada es que lo que debemos hacer hoy día, y que está a la mano, porque se disponen de los recursos para eso, es darle un seguro a la cuarta edad. ¿Qué significa eso? Garantizar la línea de la pobreza para todos quienes hoy día están recibiendo pensiones muchas veces muy bajas, precisamente porque quienes tienen menores ahorros acumulados necesariamente se acogen al retiro programado. ¿Qué es el retiro programado? Para quienes nos están siguiendo, es esa pensión que va decayendo en el tiempo y que si la persona vive muchos años, después termina con un monto muy bajo. Para asegurar que nadie caiga en pobreza, lo que nosotros tenemos contemplado es esta pensión básica universal a partir de la cuarta edad. Y dependiendo de las holguras fiscales, es poder ejecutarla idealmente a los 65 años. ¿Cuál es el costo? Es decir, cuando la pensión de la persona se acabe por esta modalidad de retiro programado, ahí se activa esta pensión básica universal. Eso. ¿Cuánto es el costo y cuánto es el monto? No, hacer una precisión. Lo que nosotros estamos considerando es que la pensión básica universal aparezca inmediatamente a la cuarta edad y para el 90% de menores ingresos, ¿ya? Entonces eso estaría garantizado, de manera que ese monto cuando va decayendo no va a estar sobre ese monto esta pensión básica universal. Y ahora, ¿cuánto cuesta eso? Dependiendo de si tú la ejecutas finalmente en la cuarta edad o a los 65 años, es si puede ser 2% del producto en el caso de los 65 o puede ser muchísimo menos en el caso de hacerlo en la cuarta edad. Eduardo Guerrero, encargado económico de José Antonio Kast. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás, y a quienes siguieron esta entrevista, y los animo a apoyar a nuestro candidato José Antonio, que es definitivamente quien va a poder sacar adelante a este país. Bueno, ahí está el mensaje político, por supuesto. Acá termina Agenda Económica. Este jueves estará también en este especial del programa Claudia Sangüesa, asesora económica de Gabriel Boric. Sean con nosotros acá en CNN Chile.